Capítulo 16 Consejos. Rayos del sol entraban por la ventana de la habitación dando así un nuevo día, pero nuestra querida pelirroja aún dormía cansadamente en la cama. Todo en ella parecía normal, pero si nos fijamos detalladamente en su rostro dormido logramos ver rastros de lágrimas. Después de la salida de Naruto del cuarto la noche anterior, la pelirroja se empezó a lamentar el haberse comportado así justo el día en que llegó su querido rubio. Entre lágrima y sollozo el sueño la golpeó para finalmente dormir, pero lamentablemente no junto con quien quería estar. Gimió la pelirroja al escuchar un golpe fuera de la habitación. Poco a poco fue abriendo sus párpados. ¿Qué fue eso? Nuevamente se escuchó otro golpe, pero ahora más lejano, provocando que Tayuya se despertara totalmente. Oyenar, dijo la pelirroja mientras se giraba de la cama, pero sus palabras fueron cortadas al notar que el otro lado de la cama estaba vacío. Cierto. Los recuerdos de la noche anterior regresaron a su mente entristeciendo a la pelirroja. No. Se gritó mentalmente Tayuya levantándose de la cama con el ceño ligeramente fruncido e intensidad en sus ojos. Yo tuve la culpa de esa pelea, él solo quería protegerme y no preocuparme, necesito disculparme con él. Así que ahora motivada para arreglar su error, fue hacia el baño para lavarse la cara de las lágrimas que tenía y se arregló rápidamente su largo cabello en una cola de caballo alta. Ahora más presentable salió de la habitación con paso firme hacia la habitación del rubio, pero entre cada pisada se ponía más nerviosa. ¿Seguirá enojado? ¿La perdonará? Agitó su cabeza para no pensar negativamente y cuando levantó el rostro se dio cuenta que estaba enfrente de su habitación. Nerviosamente levantó la mano para tocar la puerta, pero por alguna razón no la tocaba. Vamos. Maldita sea, no tengas miedo ahora. Las llamas en su corazón volvieron a encenderse y finalmente dio un golpe bastante fuerte en la puerta. Lo siento. Pasaron unos segundos donde esperó a que abrieran la puerta, pero nada pasaba, ni siquiera un ruido se escuchaba. Naru. Preguntó Tayuya, pero nunca fue respondida. Tocó nuevamente y nada, hasta que decidió intentar abrir la puerta, la cual se abrió. ¿Seguirá dormido? Lentamente fue abriendo la puerta y asomó su cabeza por el pequeño espacio. Oye Naru, pero una vez que vio la habitación se dio cuenta que estaba totalmente vacía, la cama estaba tendida y todo estaba recogido. Tayuya bajó la vista con una sonrisa triste adornando su rostro. Entonces lo que me despertó fue el sonido de la puerta. Entró lentamente en la habitación hasta acercarse a la cama y tomar asiento en ella. ¿Sigue enojado conmigo?, susurró mientras acariciaba suavemente la superficie suave de las sábanas. Sus ojos se veían vidriosos mientras miraba el lugar donde había dormido Naruto, pero luego frunció ligeramente el ceño y limpió rápidamente cualquier rastro de agua de sus ojos. Este no es momento para llorar, dijo segura, para luego levantarse de la cama y caminar hacia la salida con paso decidido. Necesito disculparme con él lo antes posible, no quiero perderlo. Y después de decir eso salió de la casa para perderse entre la aldea teniendo un solo objetivo en mente. Con Naruto nuestro rubio caminaba a paso lento por la aldea con sus manos en sus bolsillos y la cabeza agacha. ¿Crees que fue buena idea salir así nada más? Fue la pregunta del zorro a su contenedor. Había presenciado lo ocurrido la noche anterior, pero prefirió no interferir porque su relación es solo de ellos, pero no tiene nada de malo opinar de vez en cuando. Si tu Zora se da cuenta posiblemente se sienta mal. El rubio liberó un fuerte suspiro pero sin detener su andar. Lo sé Kurama, pero si quiero arreglar esto y que podamos entendernos mejor necesito la ayuda de alguien que sepa de estos temas, dijo seriamente mientras recordaba los momentos que había pasado con Tayuya. Por nada del mundo quería perder lo que ahora podía ser lo más preciado para él. ¿Y tú qué piensas, Kurama? ¿Crees que lo he hecho ha estado mal? Kurama se estremeció un poco al tono apagado que tenía su mocoso. En verdad se sentía perdido e inseguro con lo que había hecho, pero ahora mismo necesitaba aclarar lo mejor que podía sus dudas. Obviamente no soy humano, por lo que no entiendo del todo sus relaciones sentimentales, dijo el zorro de manera calmada, provocando un poco de tristeza en el rubio, pero si hablamos como bestias podría decirte que lo has hecho increíble, liberando una ligera risita al imaginar a su chico con orejas y colas de zorro. Sin dudar alguna has demostrado y cumplido el proteger a la hembra que tanto quieres, así que para mí lo has hecho muy bien, Naruto, finalizó el zorro con una gran sonrisa dentada. Naruto solo pudo sonreír. Al parecer todo lo que hizo no estuve del todo mal y ahora se sentía mucho mejor. Gracias, Kurama. Ambos permanecieron en silencio lo que seguía del recorrido, pero notablemente más tranquilos. Después de unos minutos de caminata finalmente llegaron a su destino. Llegamos. El rubio estaba parado justo enfrente de un gran local de aguas termales para buscar a la persona que lo iba a aconsejar. ¿Es buena idea preguntarle esto a él?, dijo el Kibi con desconfianza. Pudimos haber ido con la tetona, ¿sabes?
Necesito la opinión de un hombre para esto, respondió Naruto sin despegar la vista del cartel del establecimiento. Además, en el viaje he ganado mucha confianza con él. Empezó a caminar lentamente hacia adentro de las aguas termales con solo un pensamiento en la cabeza: espero que esto me ayude a entender a Tayuu. Con Tayuya la pelirroja estuvo saltando de casa en casa a una buena velocidad para llegar a su objetivo lo antes posible. Al principio quería buscar a Naruto para hablar con él, pero en el camino pensó que necesitaba ayuda de alguien para saber si lo que ella hacía estaba bien, y solo había una persona con la que se siente segura de hablar de estos temas, además ayuda que conoce muy bien a su rubio al fin. Tayuya dio un gran salto para caer al suelo silenciosamente, levantó la vista para admirar el gran edificio rojo que conocía muy bien, y aún más a la persona que era el líder de dicho lugar. Espero que me pueda ayudar, dijo en voz baja para avanzar hacia la puerta de dicho lugar. Con Naruto ya veo, dijo el Sannin en pose pensativa con rasguños y moretones en su cara hechos por las mujeres de las aguas termales que descubrieron al viejo pervertido mirándolas bañarse. Naruto le había terminado de contar lo ocurrido la noche anterior y los problemas de sus anteriores peleas con la pelirroja. Ahora que lo sabes, ¿ha estado mal en mi manera de pensar?, preguntó el rubio mientras miraba al suelo. Ambos estaban sentados en una banca enfrente de un río de agua caliente que iba directo al baño de mujeres. El Sannin permaneció en silencio por un rato hasta que finalmente liberó una fuerte carcajada descolocando al rubio. Qué suerte la tuya, chico, jajaja. Naruto miraba a su padrino que no paraba de reír. ¿Qué tiene de divertido?, dijo secamente el rubio que tenía el ceño ligeramente fruncido. No le veo la gracia. ¿Sabes?, habló Jiraiya mientras se limpiaba una lágrima con su dedo. Para cualquier mujer lo que has hecho y pensado vendría del hombre perfecto, del príncipe azul, jaja, dijo Jiraiya con una leve risita, pero en verdad tenía razón porque cualquier mujer desea ser protegida y cuidada por la persona que ama. Pero, el peliblanco se giró con una gran sonrisa para mirar a Naruto que lo miraba expectante. Yo, Minato y tú no estamos enamorados de mujeres normales, jaja. ¿Eh? Con Tayuya o mi mocoso se parece tanto al estúpido de Jiraiya de joven, dijo Tsunade con una cara cansada mientras negaba con la cabeza. Enfrente de ella se encontraba Tayuya sentada enfrente del escritorio de la Hokage. Naru no es ningún pervertido, habló la pelirroja con la cara seria. Hace unos minutos que llegó a la oficina de la rubia y le platicó todo lo que había pasado, entre ellos pidiéndole consejos si la manera en que veía las cosas era la correcta, así que no digas que se parece a ese viejo. Tranquila niña, jaja, rió levemente Tsunade por la seriedad de la pelirroja. Me refiero que cuando Jiraiya y yo éramos jóvenes él siempre trataba de cuidarme y protegerme de todo, dijo con una sonrisa de nostalgia, recordando a un molesto adolescente de pelo blanco, lo mismo que pasa ahora con Naruto. Ahora Tayuya entendía a lo que se refería Tsunade con lo que había dicho antes. Entonces ella vivió algo parecido a lo que estaba sintiendo ella y solo había una pregunta que rondaba por su mente: ¿y tú qué hacías cuando el viejo se comportaba así? Tsunade puso su mano en su barbilla haciendo una pose pensativa mientras miraba hacia el techo. Naruto nunca imaginó el gran parecido que había entre las mujeres más importantes para él, pero ahora solo había que le molestaba. ¿Y mi padre y tú les hicieron caso? El canoso se mantuvo con una cara seria mirando al rubio para que de un momento a otro sacara una gran sonrisa dentada. Con Tayuya no les importó, dijo Tsunade con un suspiro. Le había contado a su pequeña Tomatito la historia de los padres de Naruto, el deseo mutuo de Jiraiya y Minato del de querer protegerlas aun que ellas les dijeran que no lo hicieran. Uno es un sabio y el otro un genio, pero ambos son unos necios. Esto es muy complicado, habló Tayuya confundida. Parecía que no había una solución para dicho problema, pero ese pensamiento desapareció cuando miró la cara de la rubia. Pero sabes, dijo Tsunade con una pequeña sonrisa y un ligero enrojecimiento en sus mejillas, aun si nos molestaba ser tratadas tan frágilmente, Kusina y yo no podíamos evitar sentirnos bien cuando ellos se comportan así. Jeje, Tayuya no pudo evitar sentirse identificada, su corazón latía fuertemente cuando Naruto hacía todo por cuidarla. Dan sabía que yo era fuerte por lo que no se preocupaba tanto en ese aspecto, pero era bastante extraño. ¿Por qué?, preguntó la pelirroja con duda. ¿Que no se supone que eso era lo que quería? Se sentía extraño no ser atesorada como la misma intensidad, dijo Tsunade con algo de tristeza. En el tiempo que estuve con Dan, Jiraiya se alejó bastante de mí. Imágenes del rostro dolido de su amigo al enterarse de su relación provocaron un pinchazo en su pecho de manera inconsciente. Anhelaba los cuidados que ya recibía. ¿Y qué pasó después?, preguntó Tayuya interesada en la vida de la rubia.
La guerra explotó perdiendo a Dan y mi hermano en ella, dijo secamente la Hokage. Eran cosas que prefería no recordar. Cuando pasó eso, Jiraiya nuevamente volvió a mí y de alguna manera empecé a recuperarme más rápido emocionalmente. Gracias a él pudo dejar su depresión atrás un poco más rápido. Eso es egoísta, ¿no lo crees? Le negó una relación al peliblanco con ella, pero aún así ocupaba de él cuando se sentía triste para confortarse. No había otra manera de describir eso que con egoísmo. Lo se respondió Tsunade seriamente y se lo dije, le dije que cómo podía amar a una persona tan egoísta que aún recibiendo tanto aprecio no fuera capaz de regresarlo de la misma manera y en cambio se lo dé a otra persona. Un aire de melancolía llenaba la habitación y ¿sabes qué me respondió? Con Naruto, mientras tú seas feliz y permanezcas a salvo no me importa nada más, citó Jiraiya con una leve sonrisa mirando el despejado cielo azul mientras una brisa movía los árboles y una cuantas hojas del suelo. Y supongo que compartimos pensamientos, ¿no es así, Naruto? Sí, respondió sin titubear el rubio. No le importaba cargar con el peso del mundo con tal de ver a Tayuya, Tsunade y a su madre felices. No hay duda que daría todo por ellas. El Sannin levantó su mano para revolver el cabello de Naruto, que lo miró extrañado por el gesto. Eres un buen chico, orgullo, fue lo que destilaban esas palabras. No pudo haber pedido un mejor alumno, pero bueno, creo que no he respondido a tu pregunta, jaja, rió Jiraiya para después relajarse y mirar las hojas caer de árbol por las brisas que pasaban. Protégela, no importa si a ella no le gusta o se enoja porque lo hagas, mientras tú sientas que es lo correcto no necesitas pensar en nada más que eso porque es normal para todos querer cuidar lo más valioso que tienes. Con Tayuya acéptalo, deja que hagan lo que tanto quieren, pero no dejes que lo hagan solos, porque una relación es de dos y es deber de ambos protegerse mutuamente. Además somos lo suficientemente fuertes para proteger a esos tontos, dijo Tsunade con una sonrisa mirando a la pelirroja que le devolvía la sonrisa aun si su cerebro de hombre no lo entienda del todo. Debes de aclararlo hablando con él, porque también debe de haber confianza en una relación. Son muchos detalles, ¿no? Dijo algo nerviosa Tayuya. Ya tenía una mejor idea de lo que iba a hablar con Naruto, pero aún así se sentía insegura. Tsunade solo rió y miró con gracia a la pelirroja. Las relaciones no son sencillas, y menos a tu edad, pero estoy seguro de que Naruto y tú se aclararán bastante bien, dijo con cariño. Confiaba mucho en sus muchachos. Será mejor que vayas a casa y esperes a que él vuelva para que puedan hablar. Tayuya asintió y se paró de su asiento para caminar hacia la puerta, pero antes de abrirla se giró a la rubia que la miraba con cariño. No pudo evitar correr hacia ella y abrazándola tomándola por sorpresa. Gracias. Tsunade salió de su sorpresa y devolvió rápidamente el abrazo. No hay de qué. Siguieron abrazadas por unos segundos hasta que la pelirroja se separó y nuevamente se dirigió a la puerta para salir por ella, no sin antes despedirse de la rubia, que se quedó unos segundos mirando a la puerta para después girar su vista a la ventana mirando el atardecer. Suerte. Con Naruto ya era de noche y el rubio caminaba a paso rápido directo hacia su hogar. Hace unos minutos que se había despedido de su padrino, dándole las gracias por todo lo que le contó y abrazándolo fuertemente. Agradecía tener el apoyo de un familiar que había pasado por cosas similares a las suyas y le ayudará a aclarar sus dudas. Sin duda ha tenido mucha suerte. Al parecer el sabio sí es un sabio, dijo Kurama tranquilamente mientras se limpiaba sus garras. Detrás de toda esa perversión se encuentra un gran hombre. Naruto asintió a lo dicho por su amigo. Sin lugar a dudas su padrino era alguien increíble porque aún sin ser correspondido ha procurado la felicidad de la persona que ama. Me alegro de ser su ahijado y su alumno. Kurama no dijo nada pero se alegraba de la felicidad de su contenedor. ¿Estás listo para lo que viene? El rubio no dejó de caminar pero en su rostro una sonrisa quedaba marcada. Arreglaré mis problemas con Tayu sin lugar a duda. Haré caso a los consejos de Jiraiya, pero también respetaré las decisiones que tome ella. El zorro estaba orgulloso de lo que escuchó. Su mocoso había crecido y ahora podía entender mejor las cosas de la vida. También trataré de ya no esconderle cosas a ella. Esta pelea inició por esconder la cicatriz que tenía en mi brazo, pero ya no más, finalizó el rubio con unos ojos que destellaban seguridad. Ahora de encontraba parado enfrente de su casa, donde podía sentir la firma de chakra de la persona que sin lugar a duda amaba. Tú puedes, chico, les deseo lo mejor, dijo Kurama con una sonrisa dentada para después irse a dormir. Ahora todo dependía de ellos. Gracias, amigo, y después de decir eso abrió la puerta de la casa adentrándose en ella. Oficina del Hokage. Tsunade estaba sentada en el sofá de su oficina con la vista pegada al techo. La plática que tuvo con la pelirroja había hecho recordarle muchas cosas de su pasado, sintiéndose un poco melancólica pero a la vez feliz. Ella se giró al escuchar la puerta abrirse y ahí vio a un hombre con un largo cabello blanco que la miraba directamente levantando su mano en forma de saludo. Yo.
La rubia solo dio una leve risita por el comportamiento de su compañero Pasa. Jiraiya no dijo nada y se adentró en la oficina, tomando asiento a un lado de Tsunade, que dejó de mirar al techo y ahora solo miraba hacia enfrente. Ambos permanecieron en silencio por unos segundos con los ojos cerrados solo escuchando la brisa que pasaba afuera de la gran ventana, pero sin saberlo lentamente la rubia fue dejando caer su cabeza hasta topar con el hombro del sabio que no dijo nada. Nuevamente continuaron disfrutando de la tranquilidad del momento y la compañía del otro hasta que, quería verte, capítulo 17 recopilación P1. Oficina del Hokage. Después de haber dicho eso Jiraiya y Tsunade permanecieron en un cómodo silencio sin despegarse ni un solo momento de su cómoda posición. ¿Fue mi mocoso contigo? Preguntó la rubia mientras dejaba caer todo su peso en el costado de Jiraiya disfrutando del momento. Así es, respondió el Sannin con voz calmada mientras jugaba con una de las colas de caballo de Tsunade, y por tu pregunta puedo decir que Tomatito-chan vino contigo. Ella solo dio un leve asentamiento como respuesta y continuó con los ojos cerrados, al parecer su discusión fue lo bastante fuerte para buscarnos por ayuda. Más que discusión fue un desconocimiento sobre la manera de pensar del otro, dijo Jiraiya, abriendo sus ojos para mirar la noche estrellada por la ventana. Por mucho que convivas con alguien nunca conocerás todo de él. Muru, exclamó la rubia con ternura separándose del hombro de Peliblanco para mirarlo con una cara de enojo fingida. ¿Porque no puedes comportarte como sabio siempre, Jiraiya solo dio una fuerte carcajada que fue bajando de volumen poco a poco hasta callar y después encarar a Tsunade con una pequeña sonrisa. Entonces no sería yo. La Hokage se exaltó un poco pero rápidamente se recompuso y le devolvió la sonrisa. Supongo que tienes razón, dijo, mientras dejaba caer su cabeza hasta que su frente chocó nuevamente con su hombro. Siempre tienes razón, susurró Tsunade, pero fue lo suficientemente alto para que el peliblanco la escuchara. No siempre tengo razón, Hime, habló Jiraiya con voz baja sorprendiendo a la rubia por haberla escuchado. Yo creí tener razón al pensar que podía traer de vuelta a Orochimaru. La expresión del peliblanco parecía tranquila, pero su voz era todo lo contrario. También al pensar que todo estaría bien si dejaba a mi ahijado a cuidado de la aldea. Nuevamente cerró sus ojos y recargó su espalda en el respaldo del sofá, y de corazón creí tener razón en poder enamorarte y que estuviéramos juntos. Tsunade levantó la cabeza de su antiguo lugar para mirar con suma tristeza y culpa todo lo que estaba diciendo su compañero. Esta era la primera vez en el ahora él decía todas sus penas, dado que todas las veces anteriores fue de ella llorando en su hombro. Jiraiya. Entonces estás equivocada, y me habló el Sannin con tranquilidad, pero aires de tristeza se percibían de él. Ojalá siempre tuviera la razón. La rubia bajó la vista con el ceño ligeramente fruncido, y eso se debía a que se sentía sumamente frustrada, odiaba esos momentos donde no sabía qué decir y aún más cuando la persona que ocupaba de ella era la que más la había apoyado en toda su vida. No tienes que decir nada. Ella levantó la vista para ver cómo su compañero la miraba con una pequeña sonrisa que hizo que una punzada de dolor pasara por su pecho. Ya es noche, será mejor que me vaya. Jiraiya se levantó de su asiento e iba a comenzar a avanzar hasta que sintió que sujetaban su brazo. Lentamente giró su cabeza para ver a Tsunade, que tenía la cabeza agacha. ¿Qué sucede, Hime? No te vayas. Con Naruto ahora nuestro rubio entró a su apartamento de manera silenciosa. Estaba muy seguro de sí mismo para hablar con Tayuya, pero aún así los nervios eran inevitables, y un ligero toque de miedo si las cosas terminaban mal. Caminó a paso lento por medio de todo su hogar, que se encontraba sumido en la oscuridad, con el único objetivo de llegar a su cuarto donde podía sentir el chakra de la persona con quien quería hablar. Después de unos segundos de caminar por fin llegó a su destino, parando justo enfrente de la puerta de su habitación sin despegar la vista en ningún momento. Lentamente fue levantando su mano hasta la perilla de metal, la sujetó firmemente pero sin ningún intento de girarla. Los nervios que sentía en ese momento no se comparaban en nada con los anteriores cuando apenas de camino a su casa y si las cosas salían mal. Naruto negó con la cabeza lentamente. Si las cosas salían mal era solo porque no quería arreglarlas. Si ambos se amaban, este obstáculo se arreglaría rápidamente y sin problemas. Los recuerdos de la plática que tuvo con su padrino pasaron por su mente y una pequeña sonrisa se formó en sus labios. No había por qué temer. Finalmente giró la perilla y abrió lentamente la puerta hasta que fue visible la melena carmesí que tanto le gustaba. Ella se encontraba sentada en la orilla de la cama, con sus brazos a un costado de ella y las manos recargadas en la superficie de la sábana, su mirada concentrada en sus pies descalzos que se mecían de arriba a abajo. El rubio se quedó parado en el marco de la puerta admirándola. Se podía quedar toda la vida presenciando esta vista, pero era momento de hablar. Tayuya.
La mencionada giró su cabeza lentamente hasta que finalmente sus ojos hicieron contacto con esos iris azules que tanto le atraían. Estuvo esperando y analizando toda la tarde para este momento, era hora de resolverlo. Naruto. Oficina del Hokage. Tsunade mantenía sujeto el brazo de Jiraiya mirándolo a los ojos, el cual estaba algo confundido por la acción de la rubia. ¿Qué sucede, Hime? Inconscientemente aplicó más fuerza en el agarre, no sabía realmente por qué había reaccionado de esa manera, pero de algo que estaba segura es que no quería que se fuera. Hime, me lastimas, dijo Jiraiya con una ligera mueca de dolor en su rostro. La fuerza de Tsunade no era una broma, y un simple agarre puede llegar a ser doloroso. Lo siento, habló algo apenada la rubia mientras soltaba su brazo rápidamente. No quería hacerle daño pero no podía evitarlo. Jaja, tranquila, no sería la primera vez que me haces daño, carcajeó el peliblanco con una sonrisa mientras masajeaba su brazo sin notar la expresión de Tsunade. Sí, jaja, rió secamente la rubia con una sonrisa falsa, pero su expresión reflejaba dolor. Sabía que Jiraiya se refería a los golpes físicos, pero no podía evitar conectar lo que dijo con todo el daño emocional que le había hecho pasar. Siempre te hago daño. El peliblanco finalmente se dio cuenta de la expresión de Tsunade gracias a que escuchó lo último que susurró Hime. Jiraiya, habló la Hokage con voz seria, con su fleco tapando sus ojos y descansando sus manos en sus piernas. ¿Por qué si te hago tanto daño sigues luchando por mí? El peliblanco se mantenía tranquilo después del arrebato, mirando a la rubia que se mantenía sentada en el sofá y a los sap. Jiraiya. Levantó la voz Tsunade apretando la tela de sus pantalones, bajando aún más la cabeza al punto que su largo cabello escondía todo su rostro. Respóndeme. Es que no hay otra respuesta, Hime, dijo el peliblanco mientras se hincaba frente a Tsunade y lentamente ponía su mano en su mejilla, obligándola a levantar el rostro hasta que sus ojos hicieron contacto. Simplemente porque te amo. La rubia se quedó pasmada por unos segundos. Esta era la primera que Jiraiya le decía esas palabras con tanta intensidad. Estaba a punto de hablar pero su compañero la interrumpió al momento. Que te vi por primera vez cuando éramos jóvenes quedé flechado y conforme más tiempo pasábamos juntos esos superficiales sentimientos se profundizaron. El Sannin cerró sus ojos con una sonrisa mientras acariciaba la mejilla de Tsunade que se mantenía quieta esperando qué más iba a decir. Tu forma de ser, tu energía, tu fuerza, tu obstinación, tu carisma, tu encanto, tu madurez, tu belleza. Yo pude ver el crecimiento de cada una de tus fortalezas conforme pasábamos los años juntos y para mí eso fue una de mis mayores alegrías. La rubia vio como el semblante de Jiraiya pareció entristecerse un poco, pero tristemente mis sentimientos nunca llegaron a alcanzarte. Siempre pensé que algún día conseguiría tener un lugar en tu corazón, pero conforme pasaba el tiempo ese pensamiento cada vez se hacía más lejano, hasta que supe que ya no tenía una oportunidad. El peliblanco abrió sus ojos lentamente y su rostro se inclinó ligeramente. La sentimental sonrisa de hace unos segundos fue dejada atrás por una totalmente melancólica de joven. Siempre pensé que no había mayor dolor que el físico, pero lo que sentí cuando me enteré que empezaste una relación con Dan, fue el peor dolor que sentí en mi vida. Nunca llegué a soltar una lágrima por una herida, pero esa noche por más que intentaba soportarlo no podía. Tsunade tenía los ojos acuosos y sus labios temblaban ligeramente. Ella siempre pensó que Jiraiya era alguien increíblemente fuerte, porque no importaba lo dura o triste de la situación él siempre mantenía un semblante serio y tranquilo, pero al saber que ella le hizo tanto dolor al punto de llorar hizo que se sintiera la peor escoria del mundo. Jiraiya, y yo. No tienes por qué sentirte culpable. Tsunade interrumpió Jiraiya a la rubia, levantó su cara teniendo nuevamente su sonrisa tan característica y lentamente soltó la mejilla de la rubia. Tú solo querías ser feliz junto a Dan, así que honra a tu viejo amor y no te sientas culpable por eso. Además, el Sannin se retiró la banda de la frente colocándola en el suelo a un costado suyo. Gracias a esta acción los flecos retenidos cayeron libres. Después poco a poco se fue acercando a la rubia que no le quitó la vista en ningún momento. Finalmente sus frentes hicieron contacto sorprendiendo un poco a Tsunade, pero se quedó callada simplemente disfrutando del contacto y admirando de los iris azabache que la miraban directamente. Estas palabras ya te las he dicho muchas veces, pero fue la razón por la que pude sobrellevar tu relación con Dan. Una gran sonrisa dentada de ojos cerrados fue lo que vio la rubia. Mientras tú seas feliz y permanezcas a salvo no me importa nada más. Tsunade no pudo soportarlo más, sus lágrimas corrían con fuerza de sus ojos fuertemente cerrados y sus labios temblaban notoriamente. ¿Cómo alguien como ella pudo tener una persona tan increíble cerca de ella? Su corazón latía a 1000 por hora en una combinación de alegría, tristeza, emoción, amor.
No sabía con seguridad qué sentía, pero en ese momento solo quería estar cerca de una persona. Jiraiya, ella en un movimiento rápido empujó al peliblanco que no pudo reaccionar a tiempo perdiendo el equilibrio y que quede tumbado en el frío piso de madera, levantó ligeramente su cabeza para mirar a una rubia encima de él que tenía escondida su cara en su pecho. ¿Por qué lloras, Hime? Idiota, respondió entre ligeros sollozos Tsunade, que se fue alzándose poco a poco hasta que puso sus brazos a un costado de la cabeza del peliblanco, alzándose hasta quedar a horcajadas sobre su abdomen. Jiraiya notó los ojos húmedos y rojos de su amor junto con la casi imperceptible sonrisa en su boca. Ni siquiera él me hizo ese sentir así. El Sannin se quedó pasmado por unos segundos por la vista y lo que dijo, pero luego soltó una rápida carcajada. Jaja, bueno, me lo dicen mucho. La rubia procesaba lo que había dicho hasta que no pudo evitar reír por el comentario del peliblanco. Solo él podía hacer ese tipo de bromas en momentos así. No lo arruines, tonto. Lo siento, jaja. Mientras levantaba sus palmas y las movía en signo de rendición, lo hizo por unos leves segundos hasta que se detuvo y una sonrisa se asomaba en su rostro junto con sus ojos fijos en ella. Pero me alegra saber que puedo mover ese corazón de piedra tuyo. Ella frunció ligeramente el ceño pero rápidamente lo escondió. Solo era otra broma, no tenía por qué enojarse. No es de piedra, se quejó con un leve puchero. A Jiraiya le dio algo de risa ver esa expresión de nuevo. La hacía muy seguido cuando era adolescente, pero ahora que son mayores rara vez, por no decir nunca, lo ha vuelto a hacer. ¿Sigue siendo la misma después de todo? Quería divertirse un poco con Tsunade, así que decidió seguir molestándola. Tampoco es que fuera muy difícil hacerla enojar, ¿o sí? Pruébalo entonces. La rubia se quedó callada por unos segundos después de escuchar ser retada. Técnicamente era una apuesta, así que no quería perderla bien. Jiraiya se quedó totalmente embobado al ver la expresión de su compañera. Era extraña para él porque nunca la había visto antes, pero por alguna razón su corazón está latiendo demasiado rápido, y aún más cuando vio ese bello rostro descender poco a poco. Después de unos cortos segundos ambos rostros estaban a solo escasos centímetros, ambos con una mirada primitiva fijos en los ojos del otro. Sus respiraciones eran lentas pero algo fuertes y la temperatura de sus cuerpos estaba ligeramente elevada. A solo unos milímetros de unir sus bocas, el peliblanco reaccionó rápidamente y giró su cabeza hacia un costado evitando el beso con la rubia, que estaba sorprendida. ¿Por qué? Esto está mal, y me respondió el Sannin con voz seria que mantenía su cabeza hacia un lado sin contacto visual. Solo nos estamos dejando llevar por nuestros instintos. ¡No! Fue el grito en la mente de Tsunade. Sabía diferenciar entre deseo carnal y sentimientos. Claro que tenía deseo, pero sus sentimientos aflorados en ese momento eran mucho más fuertes. ¿No es así, Jiraiya? ¿Eh? Alcanzó a preguntar tontamente el peliblanco. No era la primera vez que estaban en este tipo de situación, pero su propia voluntad siempre había calmado las cosas antes de que algo malo pasara. Pero sin duda alguna es la primera vez en que ella negara que solo era simplemente deseo. ¿Qué dijiste? Preguntó girando su cabeza para poder mirar cómo había regresado a su posición anterior. Que no es cierto, respondió con voz firme la rubia y seguridad en sus ojos. Es cierto que antes ha sido puro deseo, pero esta ocasión es diferente. La plática que tuve con Tayuya hace rato solo generó que abriera los ojos y preguntas en mi corazón que nunca había tenido. Esta noche pude conocer lados y cosas de ti que no tenía conocimiento alguno de ellas, que me ayudaron a aclarar mis dudas, y finalmente me di cuenta de algo. Jiraiya estaba sorprendido por todo lo que estaba diciendo Tsunade. Quería hablar pero prefirió escuchar lo último que quería decir yo. Mentiría si dijera que te amo, o que ya he olvidado a Dan y ya no tengo ningún sentimiento por él, pero de algo que estoy segura que, me gustas, Jiraiya. El peliblanco se quedó pasmado. ¿Acaso había escuchado bien? ¿Tsunade dijo que gustaba de él? Su mente simplemente no podía procesar esa simple palabra, parecía casi un sueño. La rubia notó que Jiraiya no parecía poder hablar, decidió continuar y así poder aclarar su mente. Creo que siempre me has gustado, de niño siempre me gustó tu energía y tu carisma, además del hecho que siempre me protegías. Es cierto que siempre te reprendía por hacerlo, pero aún así se sentía muy bien. Luego fuimos creciendo y cada vez te volvías más fuerte, listo, hábil. Generando que tu preocupación y protección en mí se elevarán, pero siempre lo dejé pasar porque me encantaba, aunque sabía que era fuerte y capaz, no podía dejar de sentir esa seguridad contigo. Y luego conocí a Dan, tal vez lo que me atrajo de él fue la admiración y respeto que él tenía por mi fuerza y habilidad. El tiempo pasó hasta que finalmente tuvimos una relación feliz, pero, también tú dejaste de estar cerca de mí.
Siempre trataba de engañar a mi mente con que no necesitaba de ti o que finalmente me había deshecho de tu sobreprotección para no sentir ese extraño dolor en el pecho. Dan siempre fue un caballero conmigo, pero nunca me sentí segura con él porque siempre pensó que era lo suficientemente fuerte para protegerme. Lamentablemente la guerra estalló donde perdí a él y a mi hermano, me sentí totalmente devastada y no tenía ganas de vivir, hasta que nuevamente llegaste tú. Soportaste y me ayudaste en toda esa triste etapa de mi vida, donde llegaste nuevamente a cuidarme y protegerme haciéndome sentir segura de nuevo. Si puedo sobrellevar todo el peso de mi vida es gracias a ti y solo a ti. Puede sonar egoísta y hasta cierto punto cruel, pero tú siempre fuiste más importante en mi vida que Dan, finalizó Tsunade nuevamente con lágrimas corriendo por su rostro. Siempre estuvo escondiendo estos sentimientos toda su vida y finalmente poder decirlos a la persona que tanto aprecia se sentía muy liberador. Jiraiya estaba sin palabras, desconocía totalmente los profundos sentimientos que tenía ella por él, sus ojos se pusieron ligeramente acuosos y una pequeña sonrisa en su rostro. Se sentía tan feliz en este momento, la chica que había amado por tanto tiempo también sentía algo por él y era sincero. Tsunade, la rubia sonrió al sentir la mano de su compañero acunar su rostro, se sentía tan bien que no pudo esconder la sonrisa en su rostro. Jiraiya. Finalmente Tsunade fue bajando su rostro nuevamente mientras cerraba sus ojos. Jiraiya copió la acción y solo se fue guiando por la mano que tenía sujeta su mejilla. Estando a unos milímetros de unirse, sus respiraciones podían ser sentidas por el otro, las palpitaciones de sus corazones eran erráticas y el calor en sus cuerpos era demasiado. Ambos abrieron sus ojos ligeramente para admirar al otro, el deseo y amor que sentían en ese momento era tan incontrolable que ya no lo pudieron soportar más, sellando sus labios en un rápido y casto beso. Duró unos segundos donde la electricidad que pasó por su cuerpo fue embriagante. Se separaron muy lentamente para admirar al otro, ambos tenían las mejillas ligeramente rojas y su respiración era pesada, sus ojos hicieron contacto y no hizo falta de ninguna palabra para que ambos nuevamente se unieran en un nuevo beso. Pero este beso era primitivo y lleno de deseo. El primero fue para demostrar sus sentimientos, pero en este solo querían sentir al otro, urgentemente. Tsunade colocó sus manos en el largo cabello de Jiraiya, apretándolo fuertemente y el peliblanco no pudo soportar más, tomando con firmeza la cintura de la rubia y acercándola mucho más a él. El sonido de la saliva, lengua chocando y los ligeros gemidos llenaban la oficina